diariamente estamos acostumbrados a hacer. Lo hacemos todos los días, pero porque lo hacemos todos los días, a veces le perdemos el sentido de lo que vamos a hacer y le perdemos la esencia. A veces lo hacemos por hacerlo, porque tenemos que ir, y así como decía la ofrenda, lo hacemos porque tenemos que ir, porque no nos queda de otra. Y es el hecho de sentarnos a la mesa. Hoy la palabra es el poder de una mesa. Todos los días nosotros tenemos que ir a la mesa, sea en diferentes etapas, sea en diferentes horarios, sea en diferentes circunstancias. Vamos a ir a desayunar, a almorzar, a comer. Esas son mesas que las tenemos que hacer, como le dije, porque no nos queda más remedio, porque tenemos que alimentarnos. Pero tenemos mesas que tenemos que compartir, por ejemplo, en los centros de trabajo, aquel que trabaja secularmente. Y tenemos que ir porque hay un horario de almuerzo. Tienen que hacerlo. Tenemos la mesa del Señor, que es todos los meses se prepara mesa para el Señor. Es decir, que hay mesas para muchísimas cosas. Tenemos las mesas de fin de año, que se preparan con un objetivo en específico y llevan un alimento específico. Es decir, que cada mesa en cada mesa se crea una atmósfera alrededor de lo que vamos a compartir. Y entonces en esta mañana es para llevarlos a entender una enseñanza como de que en cada mesa se desata algo. En cada mesa preparamos algo, preparamos una atmósfera. Y entonces, ¿en qué mesa nos vamos a sentar? ¿Qué mesa vamos a preparar? ¿A qué mesa nos van a invitar? ¿Qué mesa debemos aceptar? Entonces son muchísimas mesas que quiero hablar. No se asuste que no son tantas. Quiero hablar para que usted entienda la esencia de que en cada mesa se desata algo. Que cuando usted salga de aquí hoy, usted entienda que cuando usted vaya a sentarse a una mesa a compartir con alguien, con el que sea, usted sea percibido y sepa desatar cosas buenas de parte de Dios en cada mesa. La primera mesa que quiero hablar es la mesa de Melquisedec y Abraham. La mesa de Melquisedec y Abraham. Y usted dirá, bueno, en la Biblia no se dice que Melquisedec le puso una mesa a Abraham. Es cierto, en la Biblia no lo contempla. Pero vamos a echar a volar nuestra imaginación. Si Melquisedec era un rey que lo tenía todo y Abraham era una persona reconocida, yo dudo mucho que Abraham, un hombre que venía cansado, agotado de una guerra, de una batalla, Melquisedec hubiera sacado en medio del camino, en medio de la calle, en medio de donde le ofreció la cena, un pedazo de pan y un vaso de vino y se lo dio, tómate esto y sigue tu camino. Melquisedec era un rey y lo tenía todo. Tenía todo a su mano para poder proporcionar una buena mesa. Y yo quiero creer que Melquisedec le puso una mesa a Abraham. Le preparó una mesa a Abraham. Dice en Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino y bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta mesa mucho se ha predicado. Y todos saben que es una mesa que desató revelación. Una mesa que desató una bendición. Porque le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Es decir, Melquisedec, todos saben que tipifica a Cristo. Porque Melquisedec quiere decir rey de Salem, era el rey de Salem, y Salem quiere decir rey de paz, rey de justicia. Se sabe, hemos predicado que Melquisedec no se conoce la genealogía, se abre solamente en la palabra el nombre de él. Y entonces sabemos que ese pan y ese vino que le ofreció a Abraham es lo primero que se contempla como lo que tipifica una santa cena. Entonces Melquisedec, yo veo que bendice a Abraham. Esta mesa de la bendición y mesa de la revelación. ¿Por qué de la revelación? Porque cuando les voy a hacer una pequeña historia. Kedorlaomer hace guerra contra el rey de Sodoma y de Gomorra. Estos dos huyen y Kedorlaomer vence. Entonces Kedorlaomer se lleva todo el botín de estas ciudades. Pero junto con ese botín de las ciudades se lleva también a Lot,
y el pariente que era el sobrino de Abraham, con su esposa, su familia y todos sus bienes. Alguien que quedó de esa batalla, alguien que sobrevivió, fue y le contó a Abraham lo que había sucedido. Abraham recolecta 318 hombres de los que habían nacido bajo su casa y se los lleva a hacer guerra contra Kedorlaomer para recuperar a Lot. Vence y efectivamente recupera a Lot, recupera todos los bienes y todo lo que le pertenecía. Pero cuando Abraham viene de la batalla, le sale al encuentro el rey de Sodoma. No dice si aparejadamente, si en ese momento, si a la misma hora, si al momento. En el versículo siguiente dice, y sale Melquisedec y le brinda pan y vino, que es este versículo que estamos hablando. ¿Por qué decimos que es la mesa de la revelación? Porque ahí mismo automáticamente, cuando le dice el rey, Abraham, ¿qué hace? Él diezma. ¿Por qué la revelación? Porque en este momento Abraham se da cuenta que quién es quien lo vende. Cuando él toma el pan y toma el vino, que es la Santa Cena, Abraham como que se le abre su entendimiento, sus ojos, y sabe quién es el que le está proporcionando pan y vino. Sabe que es Melquisedec, sabe que quién tipifica Melquisedec. No lo dice la palabra, pero nosotros somos una casa que caminamos no en lo literal de la palabra, en lo revelativo de la palabra. Abraham reconoce que el Melquisedec tipifica a Cristo. ¿Por qué motivo? Y que era el sacerdote del Dios Altísimo. No era sacerdote incluso de Jehová, no era el sacerdote del templo, era el sacerdote del Dios Altísimo, del Supremo, del Elión, de la esencia. Pero en esta primera parte donde le ofrece pan y vino, dice, bendijo a Abraham. Y bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Yo supongo que el rey de Sodoma estaba cerca. Porque esto venía a ser para mí, venía a ser como un sello de decirle a Abraham, tú eres del Dios Altísimo, tú eres de Dios, tú eres un hijo de Dios, porque todos sabemos que más adelante la promesa que se le da a Abraham. Entonces, como decir, tú no tienes en Sodoma nada, tú no tienes del mundo nada. Entonces, él bendice, él da el diezmo. ¿Por qué? Porque él sabía a quién estaba dando el diezmo. Pero cuando le dice el rey de Sodoma, dame las personas y toma para ti los bienes, dice Abraham, he alzado mi mano a Jehová y he jurado que de ti no voy a coger ni una, desde un hilo hasta una correa, yo no voy a coger nada de ti, para que después tú no digas que tú me enriqueciste. Ahí Abraham tiene el próximo despliegue de revelación, es decir, no, mis riquezas no pertenecen de este mundo, mi riqueza, a mí quien me bendice es el Dios Altísimo, a mí quien me bendice es Jehová de los ejércitos, a nosotros quien nos bendice es el Señor, a nosotros no nos bendice el mundo. Dice más adelante, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Y yo decía, pero eso no pegaba, como él no va a coger nada, si era el que estaba comandando al frente, como le iba a permitir. Y Abner en el original significa, es un amorreo. Amorreo todos saben que era enemigo del pueblo de Dios. Escol significa amontonar en el Strong, amontonar. Es como, yo lo veía de una forma, porque tiene otra palabra como, otra definición como testículos, algo así, era como racimos de uva en forma como de testículo. Pero yo lo veía, el que me gustó, el que me ministró fue amontonar. Yo veía como el avaricioso. Manré significa, es amorreo también y significa lujuria. Entonces, ¿por qué Abraham le iba a dar solamente? Abraham no iba a tomar nada. ¿Por qué Abraham le iba a dar solamente entonces lo que estos tres jóvenes habían ido con ellos? Porque en su revelación, en la bendición que había recibido de Melquisedec, había entendido que esos tres que habían ido a pelear con él no pertenecían a lo mismo que era él, no pertenecía a lo mismo que él creía. Ellos eran del mundo y ellos estaban amando las riquezas del mundo, estaban amontonando, estaban en sus lujurias, quizás habían ido a pelear con Abraham porque los habían convocado para pelear, pero por eso fue que le dijo, no, lo de ellos, porque ellos no pensaban igual que Abraham, ellos no habían tenido la revelación que tenía Abraham. Entonces esta mesa de Abraham, que es una mesa de bendición, es una mesa de revelación. Yo decía, bueno, ¿cómo nosotros? ¿Cómo lo puedo aplicar a nosotros? ¿Cómo yo puedo entender qué significa más allá de la Santa Cena esta mesa de la revelación?
Muchas veces, y hoy la palabra decía, ten cuidado con, no me acuerdo, ahora sí no recuerdo la palabra, ten cuidado con lo que vas a hacer, ten cuidado con muchas veces nos van a invitar, porque aquí el rey de Sodoma le salió al encuentro, muchas veces nos van a invitar a mesas. Nosotros, los hijos de Dios, nos van a invitar a mesas, nos van a invitar a comer, nos van a tratar de honrar a todos, pero tenemos que tener el discernimiento en qué mesa nos vamos a sentar. Tenemos que tener el discernimiento qué es lo que nos van a proponer, porque nos van a poner mesa para proponernos trato, pero Luzbel cayó por la multitud de sus contrataciones. A veces nos van a decir, ven a mi casa, tómate un café, pero en medio del café van a surgir conversaciones y cosas que no van a ser de nuestro agrado. Y tenemos que decir, espérate, eso no es de Dios. Tenemos que tener el discernimiento espiritual para poder parar a tiempo, para poder poner límites, para poder frenar nuestro oído y decir, no necesito escuchar más. No, pero que mira que te va a ir bien. No necesito escuchar más. Mi provisión viene de Jehová de los ejércitos. Yo no necesito nada. Gloria al Señor. Hay mesas que nos van a invitar, ¿para qué? Para bendecirnos, pero en realidad nos van a bendecir porque son mesas que las personas van a compartir pan y vino. Son mesas donde se va a desarrollar la palabra del Señor, mesas donde nos van a llevar a sentir gozo, porque hay mesas que se sientan las personas para hablar de sus problemas, de sus enfermedades, de sus dificultades y de lo que menos se toca es de la palabra del Señor. Entonces tenemos que saber que en esas mesas a veces tenemos que poner freno, porque vamos a salir más cargados de lo que el problema que nosotros llevamos. Enfermedades, dificultades tenemos todo, pero tenemos que cuidar nuestro oído, porque nuestro oído es un vientre. Nuestro oído es un vientre y da frutos. ¿Y cuáles son los frutos de a veces escuchar? O frutos buenos o frutos malos de división, de contienda. Entonces hay mesas que son de contienda, hay mesas que son de murmuración, hay mesas que son de ira, hay mesas que son para desprestigiar, que son cosas que no podemos estar. Entonces sé como Abraham, no, espérate, yo ahí no me puedo sentar porque yo me voy a contaminar. Como los tres que quedaron, si tú te quieres sentar, si tú quieres seguir oyendo, tú te sientas, tú oyes, tú compartes, pero yo no voy a formar parte de eso. Nada de lo que se habla en ese tema. Es como decir, desde un hilo estoy en la correa, no me voy a... No. Desde lo que tú empiezas hasta que tú termines, yo te voy a poner freno porque yo no me puedo contaminar. ¿Por qué? Porque yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Gloria sea al Señor. La otra mesa que quiero comentar en esta mañana es la mesa de José. Para mí una mesa de paz y de reconciliación. Todos conocen la historia de José. José desde niño tenía sueños, tenía visiones, lo compartía a sus hermanos. Quizás a veces nosotros en nuestro afán de sueños, de visiones, conversamos con los hermanos y quizás pudiésemos estar creando celos en otros hermanos. Por eso a veces nosotros en la congregación decimos, no lo cuenta las ovejas, no lo cuente. ¿Por qué? Porque hay otros hermanos que no pueden tener esa experiencia y pudieran sentir celos, pero ese no es el tema. José tenía sueños y tenía visiones. Y entonces los hermanos tienen celo de él y un día cogen y lo echan en una cisterna, planificaron entre ellos echarlos en una cisterna y matarlo, lo querían matar, pero entonces decidieron echarlo en la cisterna y venderlo a unas personas que pasaban por allí. En esta historia yo había puesto una primera mesa, pero después estudiando vi que había otra mesa. Y la primera mesa que yo vi en Génesis, en la historia de José, está en Génesis 37:25. Y aunque muchas veces hablamos de José, hablamos de David, hablamos de Daniel, siempre vemos cosas diferentes. Génesis 37:25. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Este es el pasaje donde ya José está en la cisterna. Ellos se sentaron a comer, se sentaron a conversar, se sentaron a planificar. ¿Qué cosa? Lo que iban a hacer contra José.
por los celos lo llevaron a cometer esa atrocidad. ¿Qué hicieron? Pasaron los ismaelitas y vendieron a José a los ismaelitas. Esta era una mesa que había desatado odio, celos, rencilla, maldad. Era una mesa que se había planificado cosas malas en contra de una persona. Y vuelvo al mismo punto, igual que la otra, hay mesas donde se van a planificar cosas en contra de, donde se va a planificar división, donde se va a planificar actos que no podemos estar en esas mesas. Entonces esta mesa de celos y de rencilla llevó a que José le fuera quitado, le fuera arrancado a sus padres, fueran vendidos y José empezó un proceso desde los 17 años hasta los 30 creo que estuvo, un proceso de que lo encarcelaron, lo hicieron esclavo. Todos conocen la historia de José. Fue un proceso bien largo, desde 17 hasta 30 años pasando dificultades, lejos de sus padres, que era el que quería, lejos de su hermano, quien amaba. Pero José se mantuvo firme y llegó a ser el segundo después de Faraón, el hombre más poderoso después de Faraón en Egipto. Pero llega el momento donde José descifra los sueños, los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, y empieza José a trabajar y empieza José a prosperar. Empieza a cumplirse la palabra profética, el sueño de José, y empieza a haber hambre en el mundo, empieza a haber hambre en Egipto, empieza a haber hambre en toda aquella nación, y la familia de José empieza a sentirse ya en su campamento los estragos del hambre. Mandan a sus hijos a ese lugar donde estaba José, a Egipto, a buscar alimento. Dice, llegan y van y le ponen a José, como era el que estaba al frente, los hermanos van a buscar alimento. Génesis 42:9. Cuando ya los hermanos de José están delante de José, que empiezan a pedirle, a decirle que van a buscar alimento, dice, entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. 42:10. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro. 42:17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Cuando ellos vienen y empiezan a decirle que vienen con dinero para comprar comida, José los reconoce, pero José no le dice que es su hermano. Y entonces le empieza a decir, no, ustedes vinieron porque son un espía, ustedes vinieron para ver lo que había en el país, y entonces empieza como a cuestionarlo, y ellos empiezan a sentir temor, y ellos empiezan a justificarse. No, Señor, nosotros somos hijos de 2 hermanos, nosotros dejamos a nuestro padre allá, nosotros empieza un proceso de justificación, pero esa justificación venía porque tenían temor de que le fueran a hacer algo, porque ustedes saben lo que le ocurre a un espía, y más en esa época. Y José seguía conviniendo con ellos. Entonces llega un momento donde él le dice, no, espérate. Ellos le dicen que tiene un padre, que tiene un hermano menor, y entonces él se agarra de eso porque él lo que quería era sacar información. Y le dice, no, espérate, y coge y van a estar en la cárcel. Los voy a meter en la cárcel porque allí los tiene por 3 días. Dice Génesis 42:17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Todo esto tuvo que pasar de ponerlo en la cárcel por 3 días porque era una estrategia de José. ¿Para qué? Para que sus hermanos pudieran traer a Benjamín, que era lo que él quería, conocer a su hijo, a su hermano, volverlo a ver. Esto era a propósito de José, de que eso sucediera. Mete queda el hermano, quedan en que va a quedar un hermano en la cárcel, se van los otros para allá y hablan con el padre, tratan de convencerlo, pero se le acaba la comida que habían llevado y vuelven otra vez a buscar más alimento, pero esta vez ya habían reconvenido con el padre que tenían que traer a Benjamín, porque si no traían a Benjamín no le iban a dar la comida y por supuesto no le iban a dar la libertad al otro. Cuando están allí dice en Génesis 43:16, y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Esta gente cuando lo llevan a la casa de José empiezan entonces a acrecentarse más el temor.
Y empiezan a decir, eso seguro fue porque cuando ellos se fueron, el dinero de lo que ellos compraron fue echado en el costal de los camellos, y ellos lo vieron en el mesón donde ellos habían parado a descansar. Y empiezan ellos entonces a sacarse entre ellos, no, esto fue seguro que porque, y empiezan eso es por el dinero, y empiezan y llaman al mayordomo y le explican que no había sido a propósito, que ellos traían el dinero. Y el mayordomo hay un momento que le dice, no, que tengan paz, que estén tranquilos, le lava los pies, le dice, los prepara para que se van a sentar a comer en la mesa con José. Dice, ellos mientras tanto, Génesis 43, 25, prepararon el presente porque el padre le había dado unos presentes para que le entregaran al rey cuando lo vieran, a José. Que venía José a mediodía porque habían oído que allí habrían de comer. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron hasta él, hasta la tierra. Yo veo que ya desde lo espiritual el padre los había mandado con una ofrenda de paz. Ellos entregan la ofrenda de paz a José. Ellos se humillan delante de José. Pero en este punto, José, cuando ellos empiezan, ellos estaban hablando porque tenían temor. Y él se va, empiezan a decir, eso fue porque por lo malo que le hicimos a José, yo te dije que no se lo hiciera. Y entonces José, como tenía un intérprete y entendía, dice que en Génesis 43, 30, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Este llanto era de tristeza. Yo veía este llanto de tristeza porque le recordaron a José en ese momento cuando ellos estaban confesando lo que habían hecho, le recordaron a José todo lo que habían hecho, todo como habían planificado todas las cosas, todo lo que tiempo que habían sufrido estos tantos años en ausencia de su familia. Este llanto era de tristeza. Se tuvo que ir a su habitación y llorar porque estaba conmovido en extremo. Entonces, ¿qué pasa? Que él se tranquiliza, se lava la cara y pone, entonces lo manda a comer, pone la mesa. Él pone y sirve la mesa. Esta mesa, como yo le decía, es una mesa que trae perdón, que trae reconciliación. Es una mesa que él prepara y él deja que los hermanos hablen. Él les pregunta por su padre. Él empieza, ya él había llorado. Es como que ya había sacado lo que tenía entre pecho y espalda, eso que lo agobiaba, y estaba en cierta paz. ¿Ve? Entonces, después que terminan de comer, ya ellos se tienen que ir. Pero aún José no le había declarado que era su hermano. Entonces como que tiene, quizás porque no tenía valor, quizás en ese momento le faltaba el valor, la fuerza para declararle, yo soy tu hermano, yo soy José. Y él tiene que idear un plan de poner la copa, la que supuestamente decía que él podía ver por esa copa, la pone en el costado y se van y manda al criado a que los paren y empieza a reconvenirlos otra vez en lo que habían hecho. Pero ese tiempo yo lo veo como un tiempo que Dios le permitió a José para que él se llenara de valor para hablar y decir y mostrarse delante de sus hermanos y decir quién era. Entonces cuando él lo reconviene y le dice, ven acá, ¿qué es eso que hicieron? Como decir, tanto que te di, tanto que hiciste y sin embargo mira cómo tú me has pagado. Ellos empiezan a justificarse, ellos empiezan a decir que no y empiezan a hacer un trato y empiezan a decirle que su padre, ese Benjamín, era el muchacho más querido, que si entonces iba a hacer descender a su padre con tristeza al Seol. Y José ya no aguanta más. José ya no aguanta más todo lo que estaban diciendo los hermanos. Y entonces dice en Génesis 45, 2, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Qué tan grande fue el lamento que echó José, qué tan fuerte gritó cuando en la casa de Faraón oyó los gritos que estaban dando, cuando todos los sirvientes oyeron. Este grito fue un grito, yo lo veo como un grito de liberación, pero fue tan grande la liberación que tuvo en José que ahí mismo empezó y los empezó a perdonar. Porque este llanto, el llanto primero, el llanto de Génesis 42 que les hablaba, era un llanto de dolor, porque le había recordado lo que habían hecho, ahí no había perdón todavía y él todavía estaba resentido. Pero este llanto
Cuando llora en la mesa, es el llanto por el recuerdo de los padres, pero este llanto ya significaba que era liberación, ya los perdona. Y dice en Génesis 45:5, ahora pues no entristezcáis, ya aquí hay un José que habla en paz, porque ya su alma ya había sido sanada con ese llanto y había así ya sentido un amor profundo porque había vuelto a ver a sus hermanos. Y le dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí él automáticamente los está perdonando, pero le dice, está reconociendo que esa mesa sirvió para que reconociera que todo había sido un propósito de Dios, que Dios lo había enviado porque Dios sabía que iba a haber un periodo de hambruna y Dios sabía que si José no estaba allí, su pueblo iba a morir de hambre. Entonces le dice, no se entristezcan, ustedes no fueron los que hicieron las cosas, fue Dios, un propósito de Dios que me envió aquí para preservarles la vida, porque le iba a dar alimento. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Esta parte a mí me ministró muchísimo porque le dijo, para darles vida por medio de gran liberación. ¿Cuántos años desde que le dieron la noticia al padre? Cuando le dijeron que había sido despedazado quizás por la fiera. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, pero cuánto cargo de conciencia sobre los hermanos, porque hubieron unos que no querían hacer lo que le hicieron a José. Cuántos años de cargo de conciencia sobre sus espaldas, sobre su mente, cuántas noches sin dormir. Y entonces dijo, no, yo estoy aquí para darles gran liberación, porque ese perdón los iba a liberar a ellos de toda culpa. Ese perdón los iba a liberar a ellos de todo aquello que habían cargado, iba a derramar bendición, liberación, iba a derramar paz, iba a derramar esa mesa, reunificación familiar. Porque José le dice, tranquilo, vengan, todavía quedan 5 años de hambre, trae a papá, trae a todo el mundo, vengan para acá, yo les voy a dar la tierra de Gosén, que era una tierra buenísima. Yo les voy a dar, ustedes van a venir con todo lo que tienen, pero aquí no les van a faltar nada. Entonces esta mesa que preparó José era una mesa que todos quisiéramos estar, es una mesa de reunificación familiar. Pero dice en Génesis 43:34, y José tomó viandas, eso es cuando estaban comiendo, José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Es decir, que cuando él le pone la mesa, que él va a su habitación a llorar, él siente en él hay una parcial liberación, porque se sientan a la mesa, disfrutan, conversan y hasta se ríen. Pero en Génesis 45:2 al final dice, y a cada, cuando ya los despide y le dice que los va a mandar a buscar a su papá, a cada uno de ellos les dio muchos vestidos. Y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. A Benjamín le dio 5 veces más de comida y 5 mudas de ropas más. Benjamín, todos saben que significa el hijo de la derecha, el hijo de la bendición. Se ha predicado muchas veces. Le estaba proféticamente dando, es decir, que esta mesa era un acto profético de que iban esos 5 platos de comida y esas 5 vestiduras que le iban a proporcionar vestidura tanto y alimento tanto físico como espiritual para los 5 años de hambruna que venía. Nosotros somos hijos de la bendición porque hemos aceptado a Dios. Nosotros puede haber el hambre que haya, proféticamente aceptamos eso para nosotros también. Mientras sigamos siendo hijos de bendición, no nos va a faltar ni el alimento, ni la cobertura, ni el pan del cielo. Glorias al Señor. Entonces esto es una mesa que trae provisión, restauración familiar, perdón, liberación de culpa. Todos quisiéramos sentarnos en esa mesa. Que cuando nos sentáramos en una mesa haya algún hermano que le hemos hecho algo, ir y pedirle perdón para liberarlo a él y liberarnos nosotros. Si hemos hecho algo que no nos agrada, sentarnos en la mesa que quita toda culpa y decir yo hice esto para tener las espaldas vacías. Pero que a la vez que hagamos eso, que confesemos, que lloremos, porque hay veces que cuando tenemos el llanto trancado, eso es peor que si sacamos y explotamos todo lo que tenemos y lo sacamos, allá hay bendición, porque hay confesión, hay arrepentimiento, hay perdón, entonces hay liberación en gran manera. Entonces todos deberíamos
diariamente sentarnos en una mesa que traiga liberación, en una mesa de reunificación familiar, en una mesa donde cuando vamos a la mesa, hay veces que estamos acostumbrados por el afán de los tiempos, los hijos comen delante del teléfono, delante de la computadora, el padre come cuando viene del trabajo por las cargas del trabajo, la madre come cuando puede parar delante del fogón, y entonces hay veces que no se prepara una buena mesa. Y deberíamos todos preparar una buena mesa, porque en una mesa familiar, en el calor de la familia, se pregunta cómo se pasó el día, te preguntas cómo te sientes, pero salen cosas a relucir, y entonces esa mesa se crea una atmósfera, como decía, que cada mesa tiene su atmósfera incluida, la atmósfera que nosotros podemos preparar o que vamos a preparar. Pero si vamos a una mesa peleando, discutiendo, se te cayó el plato, se te rompió, pero tú eres un inútil, tú no sirves, tú haces siempre lo mismo, el hombre come por allá, la mujer por acá, no hay unidad, no hay restauración familiar. Cada cual come independiente, pero a medida que los hijos vayan creciendo van a comer independiente y no va a haber unidad. Entonces debemos crear nuestra mesa familiar. Debemos crear una mesa donde nos sentamos y donde haya comida en abundancia, aunque no haya nada. Pero es que dice que es mejor comer un bocadito en paz y tranquilidad que manjares en angustia. Entonces esa mesa debemos provocarla nosotros diariamente, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra iglesia, una mesa de bendición, de provisión, que añoremos cuando llegue el horario de almuerzo, el horario de comida, sentarnos a la mesa. Pero hay personas que no añoran sentarse a la mesa. ¿Por qué? ¿Para qué? Si cada vez que nos sentamos a la mesa es el mismo problema y es la misma discusión. Amén. Entonces aquí yo vengo a compartir la mesa de David a Mefiboset. Una mesa de misericordia, una mesa de renovación de pacto, de cumplimiento de pacto. La mesa de David a Mefiboset. Todos saben que Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán y que amaba mucho a David. David lo amaba también a él. Habían unido el alma y se amaban como si fuesen uno mismo. Pero David sabía que por aquella batalla que tuvo, que las mujeres salieron cantando, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. A partir de ese día, Saúl empezó con un odio acérrimo sobre David, que donde quiera que lo veía, quería matarlo. Y se va a celebrar una fiesta donde David acostumbraba a sentarse al lado del rey. Y ese día David le dice a Jonatán: mira, yo no me voy a sentar al lado del rey, tengo que hacerles un poquito de historia para que ustedes sepan por qué es que es la mesa de la misericordia y la mesa de cumplimiento de pacto, esta mesa que David le puso a Mefiboset. David le dice a Jonatán: mira, yo no me puedo sentar al lado del rey porque tú sabes que él va a buscar la oportunidad de matarme. Yo me voy a ir. Y si él te pregunta, tú le dices que yo fui a festejar, a hacer fiesta a mi Dios. Si él se enoja, es porque él quiere matarme. Pero si él lo toma con calma y él no dice nada, entonces tú me avisas y yo voy a regresar. Jonatán le dice: está bien. Entonces, pero están en un dilema de que quién y cómo tú me lo vas a hacer saber. Entonces Jonatán le dice: no, tranquilo, yo me las voy a arreglar, estoy hablando con mis palabras, yo me las voy a arreglar para que tú sepas cuál es la decisión de Saúl, qué es lo que tienes que hacer. David se va y efectivamente empieza la fiesta. El primer día David no se sienta al lado de Saúl y Saúl piensa que David no se sentó al lado de él porque estaba en pecado, porque necesitaba limpiarse, porque necesitaba santificarse. Pero el segundo día ya Saúl le pregunta a Jonatán por qué David no se sentó y él le dice que había ido, que le había pedido y que había salido corriendo a festejar, a hacer su fiesta de la luna nueva. Saúl se vuelve como loco y empieza a ofender a Jonatán y empieza a maldecirlo y a decirle incluso que había nacido para vergüenza de su madre. Y Jonatán se hace como que está enojado y sale. Pero que Jonatán había hecho un pacto con David y le dijo: no, yo voy a enviar un criado y te voy a mandar un aviso. Pero lo único que te pido es que hagas misericordia y que mi nombre nunca sea quitado de tu casa. Y David le dice: no, está bien. Cuando David sale, se esconde, que Jonatán sale a avisarle, él empieza y le dice que va a tirar 3 flechas a lo alto,
iba a mandar a un criado a buscarla. Si cuando el criado fuera a buscar la flecha, él decía, la flecha está más allá de ti o más acá, huye, porque es que Saúl quiere matarte. Si la flecha dice está más allá, entonces tú podías regresar. Y así mismo lo hace Jonatán, y David se da cuenta que Saúl quería matarlo y tiene que huir. Y empieza un proceso David a huir de ciudad en ciudad, de monte, de cueva y de desierto, huyendo de Saúl, y Saúl queriendo matarlo. Pero llega un punto donde entran a una cueva, y ahí hay uno de los hombres de David que le dice, mira, esta es la oportunidad que tú tienes de matar a Saúl, porque Dios te lo dijo, que iba a entregar a tus enemigos en tu mano, porque ellos se esconden en los costados de la cueva, y Saúl entra, porque sabía que David estaba ahí. Pero cuando Saúl entra, David solapadamente le corta un pedazo del manto a Saúl. Pero en ese momento él se vuelve en sí y le dice, empieza a regañar a los que andaban con eso. Como yo voy es la frase que todos conocemos, ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? Saúl sale de la cueva, y cuando sale de la cueva, David le da voces y le dice, Padre mío. El cortar aquel manto era como decir, yo te tengo en mi mano. Yo te tengo en mi mano. Y le dijo, mira, yo no puedo hacer nada contra ti. Y él le dice, tú eres más justo que yo. Ay, Señor, por cuanto Jehová te ha entregado en mi mano y tú no has querido matarme. Y lo llama Padre mío y le dice, mira, yo te tengo en mi mano y yo podía verte, y no lo hice. ¿Por qué tú prestas tu oído? ¿Por qué tú prestas tu oído a las voces que te dicen que yo quiero mal contra ti? Y Saúl recapacita y se da cuenta y le dice, esta es la voz de mi hijo. Le dice, ciertamente tú eres más justo que yo. Y dice, lo único que te pido, hay unas versiones que dice que hagas misericordia, otras dice que no quites mi nombre de tu casa, le dice Saúl. Y se va. Todos saben que muere Saúl, muere Jonatán. Ay, Señor. David es coronado rey. David entra en poder y decide hacer misericordia. Y manda a pedir a alguien, que se había quedado alguien de la casa de Saúl. Y le dicen, sí, quedó Mefibosé, que estaba lisiado. Era un hijo que había tenido Jonatán. Y la nodriza, todo se ha predicado, que corriendo se le cae y le fractura los pies. Manda a buscar a Mefibosé, y Mefibosé estaba en una ruina total porque le había sido quitado todo lo que tenía. Tuvo que huir. Y David le dice, no puse el versículo. David le dice a Mefibosé, desde ahora en adelante tú comerás conmigo todos los días. Esta mesa para mí era una mesa de retribución, porque le dio a Mefibosé todo lo que le habían quitado, todas las propiedades, las tierras, todo lo que pertenecía a Saúl, le fue devuelto a Mefibosé. Y la honra de decir, de ahora en adelante tú vas a sentarte a comer conmigo al rey. Y yo podía ver que nosotros fuimos, muchos de nosotros hemos estado en el mundo y se nos fue quitado muchas cosas. Se nos fueron quitadas muchas cosas, se nos fue quitada salud, se nos fue quitados familiares, se nos fueron quitadas propiedades, pertenencias.
Pero el rey lo mandó a llamar, el rey nos mandó a llamar. Quizás muchos estemos lisiados espiritualmente. Quizás muchos no tengamos estatura espiritual, pero el rey nos mandó a llamar y el rey nos va a retribuir todo lo que hemos perdido. Amén. Pero es una palabra de que vamos a cenar con el rey siempre. Todos los meses tenemos Santa Cena. Nosotros cenamos con nuestro rey siempre. Siempre y cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, siempre y cuando nosotros nos preparemos espiritualmente, siempre y cuando hagamos la voluntad del Señor, vamos a cenar con el Rey siempre y nos va a ser retribuido todo en gran manera. Es una mesa de restitución y es una mesa de cumplimiento de pacto, porque Él cumplió el pacto que le hizo a Jonatán por el amor que se tenía y el pacto que le hizo a Saúl por el amor que le tenía a Saúl. Porque aún siendo Saúl pésimo con él, que quiso matarlo en muchísimas ocasiones, él nunca lo desechó, le llamó Padre mío hasta el final, lo bendijo siempre, incluso cuando se enteran que lo matan, al final mata a aquel que había ido a darle la noticia. Nosotros tenemos que honrar a nuestro Rey siempre, honrar nuestra cobertura, honrar nuestros padres espirituales, honrar nuestros ministros, sean lo que sean, reconocer la unción que hay en cada ministro, porque la unción de Saúl provenía de los cielos. Y David reconocía no al hombre malo que había, no al hombre endemoniado que tenía que tocarle con el arpa para que fuera libre. A David reconocía la unción que había en Saúl, y eso él lo respetaba a tal punto que lo tuvo en su mano para matarlo, y porque reconoció la unción no pudo levantar su mano. Entonces nunca levantemos la mano contra un ungido del Señor, nunca levantemos la mano contra un ministro, nunca levantemos ni siquiera la mano contra un hermano, porque ese está ahí y está puesto por Dios. Amén. No perdamos la oportunidad de sentarnos a la mesa de nuestro Señor. La mesa de Esther. La mesa de Esther. En la mesa de Esther, en la historia de Esther hay varias mesas. Están los banquetes que hizo el rey y están las mesas que puso Esther. La que yo veía, ustedes saben que el rey hizo fiesta, que estaba alegre su corazón, pero el rey hace un segundo banquete, que está en Esther 1:5, y dice: y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio. Y todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, y fue todo el pueblo que había en Susa, desde la capital, desde el mayor hasta el menor. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Haga memoria de esta parte, que nadie fuese obligado a beber. Que todos saben que cuando estábamos en el mundo, ¿a quién obligaban a beber? Si todos bebían voluntariamente. Esto aquí como que no me cuadraba esta parte, ¿ves? Pero Dios es bueno y después lo reveló. Dice en Esther 1:11, cuando está contento, dice: y el rey mandó que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y en Esther 1:19 dice: si parece bien al rey, esto es ya los ministros, le dicen al rey: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantada, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Vamos de nuevo para empezar a desglosar. Este banquete que puso el rey, yo lo veía como una mesa de propósito. ¿Por qué? Porque todos saben que Esther tipifica la iglesia. Vasti tipifica ese Israel
ese pueblo de Dios que desechó al rey, que desechó al Mesías, que no lo reconoció. Entonces era un propósito de Dios que el rey hiciera el banquete. Todos sabemos aquí, todos sabemos que Dios es experto en quitar, en poner, en acomodar, mueve de aquí para allá, cambia. Y al final de la historia tú dices, pero mira, por eso fue que cambiaron a fulano y a mengano, por eso pusieron a este, por eso pusieron esta área, por eso abrieron acá, porque Dios es experto en cambiar a su antojo. Y era el propósito de Dios que el rey Asuero hiciera un banquete para que llamara a la reina Vasti y se presentara, porque él sabía que en un futuro iba a haber un decreto de muerte sobre el pueblo judío. Por supuesto, habían los gentiles que no tenían derecho a la presencia, a entrar a ser redimidos, que es la iglesia esa, Esther, pero que al Vasti rechazar a Dios le dio derecho a esa iglesia de los gentiles, que somos hoy nosotros. Gracias a que Vasti rechazó ir al banquete del rey, nosotros que somos su Esther, vamos a tener derecho a presentarnos delante del rey. ¿Qué pasa? Que se forma el decreto, dice, el rey se enoja y firma el decreto de que sí, que iban a ponernos, y empiezan a buscar a las doncellas para entonces escoger una. Todos saben que lleva un año de preparación. Es escogida porque Dios derramó gracia sobre ella, pero este banquete era el propósito de Dios para que todo se desarrollara de forma que sabía que Vasti lo iba a rechazar, pero que había que poner otra reina en su lugar. Cuando ya Esther es reina, este es el primer banquete. Es un banquete, una mesa de propósito. En las mesas de Dios siempre va a haber un propósito, en las mesas de Dios, porque dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí va a estar Él. En las mesas donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él va a estar. Pero en las mesas de ir de contienda pueden vivir convencidos que Dios no va a estar. Y si Dios está, es porque hay un propósito. Entonces Esther Mardoqueo descubre el complot, ustedes saben. Y por el odio que le tenía Amán a Mardoqueo, hacen firmar el decreto de exterminar el pueblo judío. Pero Mardoqueo lo descubre y convoca a Esther a que los defienda, que interceda por ellos. Entonces, Esther convoca ayuno, pero convoca ayuno para que todo el pueblo esté orando por ella, porque se iba a presentar delante del rey y no había sido llamada, para poder obtener la gracia de Dios. Cuando los 3 días de ayuno se cumplen, Esther le presenta un banquete al rey. Dice, entonces la reina Esther respondió en Esther 7:3. No, este es el segundo. La primera mesa que le pone Esther, es para hallar la gracia del rey, para poderle hacer la petición al rey. Pero en este momento ella no le hace la petición, le pide que vaya a un segundo banquete. Todos saben que Dios cuando habla 2 veces porque es ahí, se va a cumplir. Esther, para reafirmar, ella pide gracia en el primer banquete es para hallar gracia, el de ella. Se presenta un segundo banquete y en este segundo banquete yo veo como una mesa para intercesión, porque ya en esta mesa, una mesa de intercesión, en esta mesa ella sí le plantea al rey todo lo que está sucediendo y le dice al rey. Entonces la reina respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. En esta segunda mesa ya ella le expone al rey claramente lo que ella quería. Por mi petición, mi vida, y por mi demanda, mi pueblo. Y le dice lo que está pasando. Pero como ya había hallado gracia, porque era un propósito de Dios, ya había hallado gracia delante del rey, el rey le concede, y es cuando ya todos saben que el rey descarga su ira sobre Amán y es ahorcado en la misma horca que él tenía preparado para Mardoqueo. Entonces hay mesas de intercesión, hay mesas donde se van a sentar y vamos a hacer peticiones que quizás van a hacer que anulen, que hallemos gracia y anulen decretos de muerte, porque en esta petición que le hace Esther, estaba tratando de anular un decreto de muerte que había sobre toda una nación, sobre todo un pueblo.
Entonces no tenemos que tener al menos cuando nos sentemos y vayamos a interceder y a hablar con otra persona, va y tenemos que prepararnos porque usted se preparó. Si usted quiere abogar por alguien, si usted quiere sentarse con alguien en eminencia y abogar por otra persona, usted tiene que prepararse. Si usted quiere ir delante de un magistrado, delante de una persona en eminencia y usted quiere abogar por una causa, usted tiene que prepararse. Usted no va a ir porque el enemigo sabe cuál es su propósito. Y Amán sabía lo que quería. Amán sabía, porque de cierta forma, si lo vemos, Amán sabía que era el pueblo judío. Y había un proceso de parte del enemigo para que exterminaran al pueblo judío. Pero usted se preparó en 3 días de ayuno, preparó a todos los que le servían, preparó a todo su pueblo. Cuando vamos a apelar por alguien, cuando vamos a apelar por un proceso, cuando vamos a requerir algo de alguien, tenemos que ir delante del Señor en oración, en ruego, en ayuno, en humillación. ¿Para qué? Para hallar gracia delante de nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor hizo que en la segunda mesa Esther se presentara y le fuera concedida su petición y su demanda. Pero hay veces que queremos algo en nuestras vidas y vamos al telele, como decimos aquí. Vamos para allá porque creemos que nos lo merecemos, creemos que tenemos la autoridad, creemos que tenemos el poder, que tenemos los medios, que tenemos la sabiduría, y sin embargo cuando vamos fracasamos. ¿Por qué? Porque no se lo pusimos en las manos del Señor. Entonces en las mesas de intercesión, antes de ir a interceder por una persona, tenemos que sentarnos y prepararnos espiritualmente para que pueda ser concedida nuestra petición. Y la última mesa, que no porque la dejé para último es la menos importante, al contrario. La dejé para último porque es la más importante, es la cena, la mesa del Señor. Y esta mesa del Señor yo la vi como la mesa de la despedida de nuestro Señor. Porque cuando nuestro Señor fue a ser entregado, Él preparó cena con sus discípulos. Hay unos versículos antes que dicen que Él había anhelado que llegara ese momento de comer con sus discípulos. ¿Por qué lo había anhelado? Porque Él sabía que su cumplimiento estaba cerca, que ya iba a ir al Padre de donde había salido y que había cumplido cabalmente el propósito de Dios, que había hecho todo lo que el Padre, estaba satisfecho, contento, porque ya iba a volver al Padre. Y esta mesa, lejos de sentir, los apóstoles sabían que lo iban a abandonar, los apóstoles sabían que Él iba a partir. Y lejos de una mesa, de ser una mesa de dolor, porque cuando usted sabe que usted va a perder un ser querido, o un ser querido se va, y usted no vamos a decir que vamos a perder ser querido, que un ser querido se va, un pariente, algo, preparan una mesa de despedida. Hay veces que hay lloro, hay llanto, hay tristeza porque no te voy a ver, porque no sé lo que va a pasar. No, esta mesa era una mesa de la despedida de nuestro Señor. Pero esta mesa de la despedida de nuestro Señor, lejos de que los discípulos estaban llorando y gimiendo y gritando, yo siento que en parte muchos de ellos ni siquiera sabían lo que en realidad le iba a acontecer al Mesías. ¿Por qué? Porque muchos de ellos empiezan a disputarse entre ellos que quién iba a ser el mayor, que dónde se iban a sentar, que lo que iban a hacer. Es decir, que no sabían la magnitud de lo que le iba a acontecer al Maestro. Sin embargo, esta mesa de la despedida fue una mesa, yo la vi de conversar, de una mesa de paz, una mesa de instrucciones, porque el Maestro en esta cena le dio instrucciones a sus discípulos. No fue una cena que pusieron una mesa y ya se sentaron a comer, tomaron pan, tomaron vino, vamos que me voy, que ya me tengo que entregar. No, fue una velada larga. Fue una velada larga donde se sentaron, comieron, cenaron, impartieron la Santa Cena, se ministraron, hablaron. Fue una velada larga, fue una última cena hermosa, aunque dolorosa, pero hermosa. Dice en Marcos 14:12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá de encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle, y donde entrare, decir al Señor de la casa: el Maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él le mostrará un aposento alto, ya dispuesto, preparado allí para nosotros. Lo primero que se hace mención, que yo pude ver, es que el Maestro dejó instituida la Santa Cena. Lo segundo,
que lo que dejó instituido fue: vayan y preparen un aposento para ir a cenar allí. Es decir, que la Santa Cena, cuando nosotros venimos a la Santa Cena, cuando le vamos a preparar mesa a nuestro Señor, tenemos que preparar la mesa del Señor. Nosotros, si ustedes ya han participado con muchas cenas de nosotros y ven que ustedes ven una mesa preparada, arreglada, nosotros dedicamos tiempo a preparar la mesa del Señor. Se ungen los elementos, se preparan. Los que hacen el pan oran por el pan, para que usted tenga entendimiento que las cosas no se hacen por hacerlas. Es una iglesia, como le dije al principio, que caminamos en la revelación, y cuando entendemos que oramos por el pan y oramos por los elementos, entendemos que cuando usted lo va a recibir, esos elementos están preparados. Preparamos el aposento donde el Señor iba a venir a cenar con nosotros, pero limpiamos toda la iglesia. Eso es preparar el aposento. Pero nos limpiamos nosotros porque el día anterior tenemos ayuno congregacional. ¿Con qué objetivo? De depurarnos de toda la maldad, de todos los malos pensamientos y los malos sentimientos que hemos tenido en todo este periodo de tiempo. Pero cuando usted viene, el templo se unge el altar, se ungen los ministros, se unge Adulam, se ungen los que van a ministrarle el pan a usted. ¿Para qué? Para si en alguno de los que le van a ministrar el pan, los elementos, hay pecado, hay maldad, le sea quitado y usted no reciba. Porque usted lo que va a recibir, cuando usted viene aquí, sepa usted que lo que va a recibir es lo que Dios va a derramar en la mesa. Es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo. Entonces nosotros preparamos el aposento. Eso fue lo que Él dejó instituido. Vayan y preparen aposento. Preparen para mí porque yo voy a ir a cenar. Pero lo segundo que vi fue en esta cena que tuvieron una lección de humildad. Dice, luego puso en Juan 13:5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Les dio una enseñanza de humildad. Él, siendo el maestro, se rebajó a lo sumo, porque los pies es lo más sucio que tiene el cuerpo humano. Se rebajó a limpiarle a sus discípulos los pies, pero dijo, tienen que hacer esto. Lo tienen que hacer, tienen que quitárselo de ministro, tienen que humillarse, ¿tienen para qué? Para poder ministrar al pueblo. Si no nos lavamos, no tendremos parte con el Señor. Si no nos lavamos espiritualmente, si no nos purificamos espiritualmente, no vamos a tener parte con el Señor. Por eso es tan importante venir al ayuno congregacional, porque en él limpiamos el cuerpo de Cristo y nos hace aptos y dignos de tomar la Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén? Se dedicó a darle las últimas instrucciones. Cristo dedicó un tiempo enorme a dar últimas instrucciones a sus apóstoles. Les enseñó, por ejemplo, que el siervo no es mayor que su Señor, que ni el enviado es mayor que el envió. En Juan 13:18 dice, no hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Todas estas las cosas las dijo. Todas estas instrucciones de que quién era él, quién era el maestro, incluso empezaron a hablar porque era demasiado, no lo pude poner, porque le empezaron a preguntar, muéstranos al Padre, y él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, si tú te mantienes fiel hasta el fin, yo voy a estar contigo. Una serie de instrucciones les dio a sus discípulos, que en una mesa de despedida normalmente no se harían, pero él empleó ese tiempo, porque es como decir, tengo poco tiempo, le voy a dar las instrucciones que necesitan, machacaditas ahí, para que puedan permanecer, porque ellos mismos no sabían ni siquiera lo que iba a acontecer, pero se las dijo estando Judas en medio de ellos. Estando Judas tomó la Santa Cena, estando Judas se le lavó los pies, porque era una oportunidad que él le seguía dando a Judas, para que él se arrepintiera. El propósito se tenía que cumplir, porque Cristo tenía que ser entregado. Pero él le dio la oportunidad de que se arrepintiera, y Judas no lo hizo, porque incluso cuando sale, que es una parte donde yo veo como una mesa que trae aceleración, cuando él le da el pan, que Judas come el pan,
dice que entró Satanás en él, y esta mesa trajo aceleración del propósito de Dios, porque le dijo, respondió, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se paró y se fue a buscar a los que iban a prender a Jesús. Es decir, que hubo una aceleración de los tiempos, una aceleración del propósito de Dios. Pero cuando Judas sale, él les da una instrucción especial, que está en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Por qué se lo dio cuando Judas se fue? Porque ya él vio que Judas estaba perdido, ya él vio que Judas no formaba parte de nosotros. Y lo que nos va a diferenciar del mundo es el amor que Cristo va a poner en nuestros corazones. Entonces, esta instrucción especial que se dio en esa última Santa Cena es lo que nos va a sellar a nosotros como hijos, verdaderos hijos de Dios. Porque quizás podamos decir que tenemos amor en nuestro corazón, pero nuestros hechos, nuestros frutos, si el que no lo tiene, no lo puede evidenciar, porque si no está en él, no puede dar de lo que no tiene. Entonces esta mesa que vino a traer aceleramiento del proceso, que vino a dar nuevas instrucciones a los apóstoles, que vino a derramar algo nuevo, vino y la carne y el cuerpo y la sangre de Cristo, es una mesa especial, es la mesa más especial que tenemos todos los meses. Pero vino a traer también en esa coinonía que tuvieron un mensaje de esperanza, una palabra de esperanza. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. En esa mesa le dijo un mensaje de paz, tengan paciencia y esperen porque yo voy a volver, porque yo voy a preparar morada para ustedes. Es como decir, para que no se me vuelvan locos, no se me desesperen, yo traigo una palabra de paz, de vida eterna, de redención, una promesa que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. Es decir, que esta última mesa, la mesa de la despedida del Señor, estúdienla, porque lo que se derramó fue grande. Y todos los meses, porque esa mesa del Señor, como yo les decía ahorita, para terminar ya, en cada mesa se derrama algo. En cada mesa se derrama bendición, en cada mesa se derrama una atmósfera preciosa, pero la mesa del Señor recoge todas las bendiciones, porque hay restauración familiar, hay liberación, hay sanidad en la mesa del Señor, porque el cuerpo de Cristo cuando lo tomamos y su sangre la tomamos, vino para traernos vida y vida en abundancia, vino para cambiar nuestro ADN. Nosotros somos los que tenemos que entender que cuando tomamos la cena del Señor, cambia nuestro ADN, no es vino lo que estamos tomando, es la sangre del Cordero. Y cuando cambia nuestro ADN, si en nuestro ADN hay algún ADN defectuoso, por parte del enemigo, porque hay algún pecado, hay algún gen que hayamos trastocado, que el enemigo haya trastocado, hay algo en nosotros mal, el Señor en su Santa Cena tiene la completa potestad de cambiar nuestro ADN, de transformarnos a una mejor persona, de darnos liberación, sanidad, de darnos revelación como se la dio a Abraham en la mesa, de darnos reunificación familiar y paz como se la dio a José. Entonces, en cada mesa que nos presentemos, la palabra para esta noche, para esta mañana, es que no pierdan la esencia de una mesa. Que sepan que en cada mesa se derrama algo. Lo que tenemos nosotros que estar apercibidos es en qué mesa nos vamos a sentar. Si en la mesa de Dios o en la mesa de los demonios. Y que si estamos pasando esa línea y no nos estamos dando cuenta, que pidamos al Señor en todos nuestros días, en las oraciones, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé deleite por su palabra, porque en su palabra está la verdad. Y entonces, conociendo la verdad, vamos a conocer lo que nos está acechando, conocer y ser apercibidos en todos los tiempos, en ser apercibidos en las personas que vienen a desatar palabras de bendición o palabras de maldición sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pensar y saber que hay mesas que pensamos que Dios las permite, como la mesa de Esther. Dios las permite, como la mesa del propósito, pero tenemos que disfrutar de las mesas, tenemos que dejarnos guiar, dejarnos llevar. Si usted es tan amable y se va poniendo en pie.
Saber que en la mesa del Señor hay guianza, hay provisión, hay redención, hay liberación. Entonces, cada mes para nosotros una mesa del Señor es especial. Cada mesa que el Señor permite que preparemos en nuestros hogares debe ser especial. Cada vez que preparemos una mesa tenemos que lograr que sea una mesa de misericordia como la que ofreció David. Y a veces hacemos misericordia con personas que no lo merecen, no importa. Dios está mirando. Dios va a hacer misericordia contigo. No escasee tu mano, no acordes tu mano para dar. Seamos propicios en cada mesa que preparemos. El altar está abierto si alguien quiere. Y esta mañana vamos a orar al Señor para que no perdamos la esencia de la mesa. Y hoy, aunque literalmente no haya habido una mesa aquí, porque usted dirá, bueno, pero no es Santa Cena, no van a ministrar Santa Cena, no. Aunque literalmente no haya habido una mesa puesta ahí con elementos, aunque literalmente no le hayamos ofrecido pan y vino, pero hoy la mesa del Señor estuvo servida con la palabra. Hoy la mesa del Señor estuvo servida con el gozo que tuvo la alabanza por la mañana, que ese es el vino de nuestro Señor. Hoy la mesa estuvo servida con el pan porque es la palabra. Hoy la mesa estuvo servida también con la palabra profética que nos habla siempre en nuestro corazón y a nuestra mente. Entonces cada vez que usted venga a la casa del Señor es una mesa que usted le van a poner. Es una mesa donde le van a poner una palabra que usted necesita, una palabra de restauración, porque hay personas que vienen dañadas espiritualmente, vienen con sus familias dañadas, con hijos rebeldes. Hay personas que vienen con deudas, personas que vienen enfermas, personas que vienen a veces con preguntas que no tienen respuesta, pero la mesa del Señor, que es la palabra que se envía desde el púlpito, va a cobrar vida en ustedes y va a abrir el entendimiento, así como lo hizo con Abraham. Que cada vez que usted se siente una mesa en su casa, usted recuerde la palabra de Dios, que donde haya dos o más reunidos en su nombre, iba a estar. Y cuando usted vea que en la mesa se desata contienda, pare a tiempo, ponga límites, porque el Señor se puede apartar y se puede apartar su Santo Espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey, hoy apelamos a tu voluntad que sea sobre este lugar. Hoy apelamos a tu presencia que sea en este lugar, Señor. Espíritu Santo de Dios. Hoy preparamos aposentos para ti. No es Santa Cena, no es primicia, Señor, pero aquí está tu pueblo rendido a tus pies, Señor. Aquí está tu pueblo porque vino a escuchar la palabra. Aquí vino tu pueblo, Señor, a congregarse porque necesita de ti, Señor. Tú has presentado pan y vino hoy, tú has llenado nuestro corazón de gozo. Nos hemos alimentado, Señor, aún sin haber mesa física. Pero sabemos que lo que tú desataste en lo espiritual fue un banquete enorme en los cielos, porque tú destinaste ángeles para este lugar, ministradores, Señor. Hoy tú has enviado palabra a tu pueblo. Hoy tú has abierto el entendimiento de muchos, Señor. Hoy tú has dado paz como se la diste a José, Señor, cuando confesó delante de sus hermanos quién era. Hoy tú has derramado grandes cosas que aunque no la veamos, Padre, en lo físico, pero en lo espiritual están. Ponnos esa palabra de fe y esa palabra de esperanza que desató el Maestro en la última cena, Señor, el día de su despedida. Danos guianza, Señor, como Él lo hizo cada día de nuestras vidas cuando vengamos a este lugar, Señor. Que no perdamos la esencia. Y decía tu palabra profética que no perdiéramos la identidad. No perdamos la esencia, no perdamos el saber que vinimos de ti, Padre, y que a ti tenemos que ir otra vez, que tenemos que prepararnos, que tenemos que adiestrar nuestras manos, que tenemos que hacer misericordia, que tenemos que hacer buenas obras, Señor. Que tenemos que dejarnos llevar de ese amor que Cristo puso en nosotros y que desató como mandamiento especial y desató como instrucción especial el día que Él iba a subir, Señor, el día que Él iba a partir.
el día que Él iba a ser entregado, amado Rey. Cuántas veces hemos pisoteado el cuerpo de Cristo, cuántas veces hemos pisoteado tu alma, tu espíritu, cuántas veces hemos pisoteado tu sangre, cuántas veces, Dios mío, hemos hecho algo que a ti no te agrada, cuántas veces hemos apostatado y tú te mantienes fiel, y mes por mes tú derramas bendición sobreabundante en nuestra casa al preparar mesa para nosotros. Aún tú esperas que seamos fieles, aún tú esperas que nos volvamos de nuestros malos caminos. Padre, en el nombre de Jesús, que cada vez que tomemos tu santa cena, Señor, hay algo en nosotros, una transformación especial. Que cada vez que vengamos a este templo, Señor, podamos elevar nuestro cántico a ti y ser escuchados. Que tú reconozcas el código de voz de cada uno de tus hijos que están aquí. Que pongas en ellos el buscarte en espíritu y en verdad, en los secretos de su alcoba, Señor. Que ellos vayan allí como lloró José en los secretos de su recámara y se vació delante de ti y hubo la gran liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre amado, que haya grande liberación en tu pueblo. Que haya grande liberación en tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, bendito Rey. Santo Señor, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás, y un adiós y algo más vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. Crea que usted va a vivir en la casa del Rey. Créalo, confiéselo con su boca. En el nombre de Jesús. Hoy estamos en la mesa del Rey. Hoy estamos comiendo, cenando con Él. Hoy hemos sido llamados, hoy hemos sido convocados por el Rey. Padre, en el nombre de Jesús, danos de ese alimento precioso, de ese maná del cielo, amado Rey, en el nombre de Jesús. Hoy hemos sido llamados a la mesa del Rey. Hoy hemos sido llamados al banquete del Rey. Hoy hemos estado comiendo en el palacio del Rey. Hoy tu sangre, Señor, nos cubre. Hoy tu alimento empieza a entrar en nosotros y a hacer un cuerpo nuevo en nosotros. Desde hoy en adelante, amado Rey, dependemos de ti. Y te reconocemos como el Dios Altísimo. Te reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Hacedor. Te reconocemos como nuestro proveedor. Te reconocemos, maravilloso Espíritu Santo, como aquel que obra por nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Santo, 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 Señor. El que la muerte
santo, santo. Santo, Señor, y bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que en la acción de gracias hay poder, Señor. Que el poder que se dimensiona en cada mesa, que el poder que se derrama en cada mesa, Señor, venga en esta mañana, Señor, sobre tus hijos. Amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Decía tu palabra que iba a haber gran liberación, Señor. Así como la hubo en la mesa de José. Una de las cosas, Padre amado, declaramos a los cielos que más afecta al Hijo de Dios es la falta de perdón. Y una de las cosas, amado Rey, que se desató en la mesa de José fue el perdón, Señor. La confesión, Padre, en el nombre de Jesús. Que lo que se desató en esa mesa hace años, Dios amado, hoy lo reclamamos para nosotros. Hoy lo reclamamos para cada hijo tuyo. Que sea una mesa donde se derrame perdón y misericordia. Que sea una mesa, Señor, donde nos una como familia. Que sea una mesa, Señor, que nos hable, Dios amado, y nos saque, Dios mío, de esa cautividad que lleva la culpa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Dios bendito. Que hoy se derrame, Dios amado, la bendición de Melquisedec sobre nosotros, Señor. Aquella que derramó sobre Abraham. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que sea un sello en nosotros que somos hijos del Dios Altísimo. Que somos hijos del Dios Altísimo. Que el mundo no tiene nada en nosotros. Que esa mesa que nos alimentamos hoy, Señor, aparte de una mesa espiritual, sea una mesa física de provisión y de abundancia. Porque nuestras riquezas no proceden del mundo, nuestras riquezas proceden del Dios de los cielos, aquel que creó todo. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Ven sellando la palabra, Padre. Ven sellando la palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Cincela las palabras en el corazón de tu pueblo. Cincela las palabras en el corazón de tu pueblo, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Si tienes que liberar, libera, Padre. Si tienes que sanar, sana. Si tienes que despojar, Señor, de toda carga, hazlo. Si tienes que quebrantar los corazones, Señor, hazlo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Nos rendimos a tu voluntad, Espíritu Santo de Dios. Nos rendimos a tu voluntad, Señor. Bendito Rey, sabemos que todo lo que tú derramas es bueno, Señor. Es bueno, es agradable y es perfecto. Trae la paz que dijo Cristo que iba a dar, que la iba a dar en ese día de esa última cena. Dijo que le iba a dar paz, no como el mundo la daba, sino una paz que Él solo podía dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que en medio del sufrimiento, una paz que en medio del proceso, una paz que no conoce el entendimiento. Una paz que en medio de la prueba nos hace vivir confiados. Esa paz, Padre, derrámala sobre tus hijos porque estamos viviendo en un tiempo de angustia, en un tiempo de dolores de parto, en un tiempo de escasez, en un tiempo de impotencia, Señor. Derrama paz sobre tus hijos porque la necesitan. Sea el proceso que estás pasando, cualquiera que sea la prueba, sea el desierto, que estés pasando, paz en medio de la tormenta, te dice el Señor. Paz en medio de la tormenta, pon en sus corazones, Padre, porque les hace falta. Una esperanza de fe, Señor, una palabra de esperanza y de fe, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestra redención está cerca, que nuestros tiempos se acortan, que tenemos que estar listos y apercibidos, porque el Señor está a la puerta. Palabra de esperanza porque Él fue a preparar morada para nosotros. Nosotros tenemos que tener esa confianza de esperar en el Señor, de santificarnos, de consagrarnos, de guardarnos para Él. Padre, en el nombre de Jesús. Cristo dijo, de los que me diste ninguno se perdió. Hoy yo ruego por ti, intercedo por ti, por este pueblo, Señor, delante de ti.
Yo te lo pongo en tus manos para que seas tú santificándolo, para que seas tú guardándolo de toda prueba y de todo proceso, Señor, en el nombre de Cristo. Para que seas tú afirmando sus pies, su mente, su pensamiento, para que los estés afirmando en la roca que es Cristo, porque nos hace falta permanecer, Señor. Para adquirir esa corona y esas vestiduras hermosas nos hace falta permanecer, nos hace falta obediencia, pero tenemos que ser guiados por ti. Enséñanos a ser guiados por ti, porque a veces no queremos, a veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Este pueblo que está aquí te da gracias. Llévalo con cuidado y con protección hacia sus hogares. Que nadie venga a robarle la semilla que han recibido en esta mañana, Señor. Guíalos en todo momento y en todo lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu palabra, que no escasee, siempre sea servida en esta casa como un manjar especial, como una comida especial, y que nuestro cuerpo la pueda asimilar y la pueda recibir y podamos dar frutos al 100%. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, cancelando todo ataque del enemigo, todo plan de las tinieblas, todo lo que se geste en nuestra contra, Señor. Y te decimos amén y amén.